Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy quiero hablar acerca de la salud mental y los tiempos en los que estamos viviendo. Em, Estamos viviendo tiempos difíciles. Siempre han habido situaciones difíciles en la historia de la humanidad, pero este último periodo de tiempo, estos últimos años, han estado ocurriendo cosas muchísimo más intensas y más decisivas en cuanto a demanda de adaptación y de eventos que están sucediendo que impactan en la vida de todos en el planeta, en cada uno de los países y en la historia de la humanidad. Son situaciones que obviamente siempre han estado ocurriendo, pero se han concentrado con mucha mayor relevancia en estos últimos años. Sobre todo, podríamos decir desde el 2020 en adelante, que se hizo más como evidente desde la pandemia, por supuesto, y desde ahí todas las cosas que han ido sucediendo como consecuencia también de eso y otras situaciones. Pongo el ejemplo de la pandemia porque fue uno de los, y ha sido una de las situaciones que ha generado impacto en la vida de las personas, pero después de eso han ido sucediendo muchas más cosas y en este momento estamos en un tiempo de transformación. Algunos lo llaman apocalipsis, otros los llaman cambio de era, ascensión, cambio dimensional de la tercera a la quinta dimensión, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, otra gente que no tiene idea qué está pasando y no ven ningún cambio y creen que o piensan que está todo igual que siempre. Eso es algo personal y depende de eh, el nivel de conciencia de cada uno y de la posibilidad de que cada uno logre conectar con su entorno y con la vida de una forma más consciente, o sea, más alerta y más atenta a lo que pasa en la realidad externa, pero también interna, y, y otra gente que no simplemente no se da cuenta de nada y que vive su vida y su rutina igual que siempre. El punto es que este proceso de transformación que estamos viviendo, que para el que resuene, se está viviendo con todas estas cosas que han ido pasando y que están pasando y que van a seguir pasando en el tiempo venidero cercano, son muy removedoras, son muy transformadoras, son muy intensas y que pueden generar caos y también miedo. Y los cambios que están sucediendo a nivel global, externo, que incluyen, por ejemplo, cambios en la Tierra, el clima, en la geología, en la política, en lo económico, en lo religioso, etcétera, en lo cósmico. Son cambios importantes, externos, globales, de formas de vivir la vida en la humanidad, pero esos cambios no son solo afuera, también son adentro, es decir, en la vida personal de cada uno. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación que podríamos llamarlo es energético, espiritual, eh, trascendental, y que lo que ocurre afuera a nivel externo, político, geológico, de sistemas, etcétera, es un reflejo también y va de la mano de los cambios que se están viviendo a nivel personal. Cada uno de nosotros está viviendo un proceso personal de transformación y de cambio a la fuerza. Es un proceso que sí o sí empuja a tener que vivir experiencias mucho más intensas que vienen a reflejar situaciones de vida y estados de cada uno internos pendientes de resolver, de cambiar, de sanar. La, este proceso se realiza a través de distintas formas que no necesariamente todas son explicables desde lo racional, pero fundamentalmente tienen que ver con un proceso energético. Ese proceso energético lo podemos ver materialmente o físicamente a través de, por ejemplo, las llamaradas solares, los aumentos de las descargas del sol en la Tierra, a través del aumento de la resonancia Schumann, que es la frecuencia de vibración electromagnética del planeta que está exponencialmente subiendo en este último tiempo. De hecho, en estos últimos días se han producido eventos eléctricos y
de redes que tienen que ver con descargas de energía que son masivas, y esas descargas que están sucediendo a nivel de la Tierra, que impactan esas llamaradas solares, esas energías que impactan en la Tierra físicamente, a las redes eléctricas, a los satélites, a las a la Tierra, a las capas de la Tierra, es inevitable que también afecten a los seres vivos, a las plantas, a los animales, pero también a los seres humanos. No podemos ignorar o ser tan cerrados de no pensar que todos estos influencias cósmicas que tienen que ver con la radiación y la energía no nos impactan de alguna forma a nivel físico, a nivel mental, emocional, y de hecho los cambios y los procesos que estamos viviendo y el aumento de nuestra frecuencia de luz y de energía en el planeta y en los seres vivos en general, incluidos los humanos, tienen que ver con estas entradas de energía. Aquí cada uno puede resonar o no con esta información. Yo cumplo con transmitir un poco lo que yo siento que a mí me parece cierto y lo que yo percibo desde mi realidad, desde lo que yo conecto y desde la información que yo también resueno. Pero lo cierto es que estas entradas de energía y de luz, que al final es esa luz que viene del cosmos, pero que refleja al Creador, a Dios, porque Dios es la energía del universo y la energía que está presente en todo, es esa energía la que se transmite a la Tierra, a los seres vivos y a nosotros como seres humanos. Y esa energía que entra impacta en nosotros físicamente, impacta en nuestra conformación física, en nuestro estado de salud, en una transformación también que estamos viviendo a nivel físico, incluso a nivel molecular, incluso a nivel de ADN, que no necesariamente la mayoría sabe o científicamente está aún probado, y que además no es solo físico, es también a nivel energético, de nuestra propia frecuencia de energía de cada uno, pero también se produce un impacto a nivel mental, emocional. Está comprobado que las tormentas solares pueden provocar cambios en los estados mentales de las personas, provocar más ansiedad, irritabilidad, eh, cansancio, fatiga. Bueno, eso está ocurriendo y eso es porque impacta en nuestro estado general. Pero esto también tiene un sentido de producir un cambio que, que a la fuerza nos obliga a tener que conectarnos con nuestras emociones y sentimientos y pensamientos en forma mucho más intensa y que saca a la superficie la luz, la energía, la luz saca a la superficie de nosotros y de todos, todo lo que está ahí oculto, todo lo que no está a la vista de nosotros, todo lo que nosotros tenemos en cada uno ahí pendientes de resolver, de sanar, eh, todas las heridas, todos los traumas, nuestra oscuridad sale a la superficie a través de este proceso que nos impacta y nos impacta a través de y se vivencia a través de experiencias que vienen a hacernos conectar con las cosas, situaciones, relaciones, lugares, eventos que nos muestran y que nos evidencian en cada uno lo que es necesario sanar, ver, mirar, resolver, transformar. Y en este último tiempo es muchísimo más intenso y más evidente que incluso los años anteriores. Por eso es que estamos en un tiempo tan difícil y tan caótico y tan intenso, y la gente está tan perdida, desorientada, con miedo, con incertidumbre. Y aquí se relaciona con la salud mental, porque cuando uno está desconectado e inconsciente de lo que está sucediendo y crees que todo lo que pasa en el mundo y en nuestra vida es casualidad, entonces no le ves un sentido ni un propósito mayor a cada una de las situaciones que vivimos. Y están sucediendo situaciones difíciles a nivel
para todos a nivel global, pero también a nivel personal. Por lo tanto, el poder entender que hay un sentido detrás de esas situaciones y entender que el cómo y desde dónde interpretemos y vivamos esas situaciones puede hacer la diferencia de el poder seguir más equilibrados, con más esperanzas, con un sentido, un propósito y entendiendo que el hecho de estar acá encarnados en este cuerpo físico tiene un sentido y un propósito más trascendente, no es solo vivir, venir a vivir el día a día en forma automática, el venir a formar relaciones, adquirir bienes materiales, el venir a trabajar, a tener éxito o no, o solo funcionar de una forma sin sentido, sin un propósito, sin una conexión genuina con quienes somos realmente en nuestro interior. La salud mental aquí se ve afectada e implicada desde el punto de vista de el cómo podamos llegar a resolver lo que nos sucede sin perdernos en las emociones, sin caer en la desesperación, en la desesperanza, sin caer en el miedo, lo cual no significa que no podamos sentir todas estas emociones o tener estos pensamientos, pero de qué forma podemos llegar a darle un sentido, un entendimiento más profundo y más con conocimiento y conciencia para entender que lo que está pasando es algo que tenemos que pasar, que todos tenemos que pasar, que nos toca lo que a cada uno nos toca porque tenemos pendiente cada uno sus propias deudas y sus propios eventos y situaciones a resolver en cada una de sus vidas y de nuestras vidas y que nada es para siempre, todo es pasajero, ninguna situación se queda para siempre, nadie está para siempre, ningún evento, ni por muy negativo o positivo que sea, se mantiene para siempre, todo es transitorio, todo empieza en algún momento y se termina, empieza desde el nacimiento y termina en la muerte, empieza en un inicio de una relación y se termina cuando esa otra persona se va, te deja o se muere o se va de tu vida. Empieza en un trabajo pero termina cuando te jubilas o cuando te despiden, o empiezan esos amigos en los que confiaste y con quienes te sentías que ibas a estar siempre, pero que en algún momento te separas porque los caminos se van separando. Todo cambia, todo empieza y se termina. Y las situaciones difíciles también comienzan en un punto y se terminan. Y tienen un propósito, y tienen el propósito de hacer que aprendamos y que miremos ciertas cosas que necesitamos ver, ya sea para cambiar algo, como también para poder enfrentar cosas que necesitamos enfrentar para poder reconocer y conectar con el poder que tenemos, no necesariamente como un castigo, sino como una forma de descubrir nuestro poder interno y nuestra capacidad de salir adelante y nuestra capacidad de poder sobreponernos a situaciones ni por muy difíciles que sean. Y si nos tocan cosas muy dolorosas o muy difíciles o muy traumáticas, bueno, es tu alma la que está teniendo que experimentar eso, nos guste o no nos guste, porque aquí no hay control, no hay posibilidad de elegir. Hay experiencias que están determinadas desde un plan superior y que tu propia alma eligió en algún momento antes para poder venir a experimentarlas, porque necesitaba vivir eso para poder aprender algo. Si no lo vivía, si no lo experimenta, si no lo experimentó en algún momento en el pasado, no era posible llegar a ser lo que eres hoy, no es posible llegar a poder soltar, cambiar, transformar cosas que necesitas cambiar y transformar. Entender que todos, absolutamente todos, venimos al planeta Tierra a experimentar una experiencia que es de aprendizaje y de sanación y de cambios profundos, porque de eso se trata, venir a evolucionar, venir a conectar con quién eres realmente, que es esa chispa de Dios dentro de cada uno de nosotros y cuyo propósito es volver a conectar y volver a ser lo más cercano y similar a la fuente, a esa fuente de Dios, a la luz, a esa perfección que está en forma potencial presente en cada uno de nosotros, pero que está oculta en esa oscuridad, en esos patrones de conducta que ya no sirven, en esas relaciones tóxicas que nos mantienen mal, en esos pensamientos negativos que nos hacen
bajar y perder la esperanza, en ese miedo, en esa creencia de falta de poder, en esa resignación acerca de la vida, en esa falta de capacidad de sobreponerte las experiencias, porque todos tenemos experiencias difíciles y tenemos que ser capaces desde adentro cada uno de sobreponernos para poder seguir adelante, porque de eso se trata. En buscar la forma de, a pesar de todo lo que nos pase, estar lo mejor posible, encontrar la luz y lo bueno cada día, a pesar de lo malo que puedas estar viviendo, encontrar lo que te haga vibrar, lo que te haga sentir más feliz, conectar con la naturaleza, respirar aire, tomar un poco de sol, aunque estés en medio de la ciudad, poder dedicarle un poco de tiempo, aunque sea mínimo, a hacer algo que te gusta, poder hacer un poco de ejercicio, caminar, poder conectar desde la armonía y desde la felicidad y no desde el conflicto, del dolor o de la rabia. Esta es la forma de transformación, este es el momento de aceleración de los cambios y de transformación a nivel personal y global, y lo que hagamos cada uno de nosotros con nosotros mismos y en nuestro entorno inmediato va a ser lo que se refleje en nuestro mundo externo, y los cambios que vivamos a nivel global, que también reciben ese impacto desde lo personal, porque como estamos todos conectados, cada cambio que cada uno haga para bien, para transformarse positivamente, para estar más evolucionados y vibrando más altos en una frecuencia más positiva, más elevada, más consciente, entonces eso se conecta con las conciencias y con la frecuencia y la energía de todos los demás y produce en conjunto un cambio hacia lo positivo. Ese cambio sí o sí está sucediendo. El punto es cuánto nos demoremos en lograrlo y qué pueda suceder en el camino. Y entonces estar consciente de la necesidad de transformarnos y de vivir lo más coherentemente con esa divinidad es que habita dentro de nosotros, es la diferencia de cómo podamos llegar a eso a nivel personal, a ese estado mejor de forma de vivir, de estar, de experimentar la realidad más positiva, y también a nivel global y en conjunto. Soy la doctora Marisol Valencia, soy médico, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, pero me dedico a la salud mental en forma holística, y mi propósito es transmitir un poco de conocimiento y de mi experiencia a través de algunas conversaciones y temas que vamos a ir teniendo de la salud mental y de la espiritualidad, siempre de la mano. Muchas gracias.